You think everything's clear. Correct. You know nothing is real. Never think it's like this way. Gregorio González Teror, 1960. Pintor, también. En su obra estudia la armonía en la representación del orden, el caos, su vinculación con el silencio, así como cimentar la utopía cotidiana y vivir sus dudas y contradicciones con la materia y el tiempo. La misma vida. What is this boy? Nota para una conversación pendiente. Dar una opinión sobre la contemporaneidad es asumir las limitaciones argumentales con las que se emite un juicio. Sabemos que la información no comunica y la comunicación no informa. Por eso he optado por nombrar hechos y situaciones en los que percibo sintonía con la experiencia cercana, a partir de debates y textos con los que intento comprender las dinámicas que están dentro de las realidades, las disimuladas y las evidentes. La velocidad que acucia sin tregua este tiempo ha destrozado el antiguo concepto de vida contemplativa como uno de los estadios de la felicidad. A esa contemplación se la considera tiempo improductivo, inútil, fracasado, perdido. Un tiempo elástico y comprimido al unísono que carece de referencias sólidas y perceptibles. La segmentación de ese tiempo a corto, medio y largo plazo ya no se contempla. El presente perpetuo como si fuera un nuevo tiempo verbal, ligero, sin sustancia, pleno de fulgores y destellos que dificultan la localización del nuevo horizonte pixelado sobre el que impera con un gran traspantojo de la actualidad de moral barroca. En la memoria persiste la quietud, el inmovilismo, la sensación del así para toda la vida, una vida lenta y previsible junto a la avidez de la novedad, del conocimiento y de la ensoñación. Era un contexto idóneo para enriquecer el imaginario, escaso en aquel tiempo, en el que la palabra radiada era el enlace con el mundo. Ese mismo tiempo memoria en el que observábamos de manera escrutadora a los familiares y conocidos que venían de la emigración y además admirábamos a quienes podían viajar para contrastar si habían cambiado o mejorado mientras escrutábamos sus caras y sus relatos para acabar poniéndoles una aura mágica. Eran breves rupturas de aquel tiempo pétreo e inacible, lleno de oscuridad y poblado de murmullos en el silencio. El verbo aún nos habitaba. Durante siglos, milenios, los cambios eran imperceptibles y el mundo era uno e inmutable. Sirve esta digresión como referencia a partir de la cual podemos comparar y comprender la aceleración exponencial que hemos experimentado en las últimas décadas y que nos llevó por delante con todo el bagaje. Al inicio de ese cambio, la ilusión impregnaba casi todas las facetas vitales. La luz, la física y la mental comenzó a encandilarlo y de pronto era imposible volver atrás, o eso creíamos. Más de medio siglo después, el espacio y el tiempo se habían evaporado. Ya se podía viajar, conocer, conectar al instante cuanto antípoda en la ubicua esfera tecnológica. Todo se movía, nada era constante. Las coordenadas mentales y vitales se embreaban cinéticamente. No solo se movían las estrellas, las constelaciones también lo hacían. Nada tenía que ver con el panteísmo impávido e intangible de la infancia. La velocidad era la nueva compañera de viaje y su secuela, la prisa, nos permitía multiplicar las experiencias, simultanear pequeños tiempos y conocer tangencialmente mucho más que las anteriores generaciones. Hubo una etapa en que éramos colegas, aunque no lo conocíamos, y compartíamos las ilusiones y la convicción de que podíamos cambiar el mundo. Se soñaba en voz alta. Luego llegó el seductor aparataje tecnológico al servicio del poder junto a la regresión del sentido de colectividad. Estamos hiperconectados en soledad, comunicados y bajo control.
en el sumo de la individualidad elevada a los altares de la nueva libertad. Vivimos inconscientes de la sutileza y sofisticación del gran panóptico que retorna en el oro omnipresente de la antigüedad. La oferta del tiempo a la carta dentro de un espacio de virtualidad concebido como una alternativa mental crea un apéndice que en principio cumple una función complementaria de expansión de las capacidades de la memoria, hasta que rebasa el límite de lo periférico y usurpa la centralidad de la comprensión del mundo. Se invierten los términos y la función crítica es asumida por la tecnología, que le adjudica un papel secundario a quienes renuncian a su soberanía intelectual. El arte y la cultura participan de este cambio de roles, de esta nueva revolución que minimiza la individualidad como sujeto político. La maquinaria institucional promueve, gestiona y dictamina qué y quiénes responden a las expectativas y poseen el perfil idóneo para acceder al estatus de creador, de creadora, de figura en el zoológico. Los proyectos, los sueños, las relaciones se inician con una cuenta atrás predeterminada en la que no hay proyección del futuro, pero en la que se vive el día. ¿Es ser efímero o no ser? La fragilidad de un contexto que no perdura y que evita ser tangible es el campo de trabajo consensuado, en el que hay que reflexionar sobre el vacío y responder a la cuestión de si ahí hay alguien. La solidez de la tesis es una página legitimadora que indulta las propuestas temporalmente, hasta que, llegado el momento de la relectura, se dictamine si se dan las condiciones requeridas, condiciones que varían acorde con las circunstancias, para que estas tesis puedan acceder al peldaño de leyenda en ciernes. Las contradicciones, como calma e inquietud, lentitud y urgencia, teoría y práctica, son parte integral de una realidad cada vez menos bipolar, en la que las etapas de euforia disminuyen y obligan a estar en continuo movimiento, sin parar de pedalear para no quedar atrás o caer a un lado en un recorrido sin salida ni llegada, sin origen, sin final. Pero eso sí, con mucha dinámica y emprendeduría. Ser y estar en ello, en un modelo social y económico que se ha sustentado sobre un armazón tecnocientífico que proteja el poder real del mercado y es promotor del espejismo del éxito individual como fin último y causa primera. Los grandes relatos del siglo XIX sucumbieron por agotamiento a final del siglo XX, y el centrifugado del pensamiento que ya era latente con la posmodernidad derribó las torres del nuevo antiguo régimen, en lo que alguien denominó el fin de la historia. Se idealizó la irrupción de Internet como la senda que propiciaría el ejercicio colectivo de la democracia horizontal, que como sistema igualitario abriría el mundo al conocimiento, a la participación, a la conectividad entre proyectos afines, a la búsqueda de soluciones a problemas comunes en la era de la globalización. Esa sopladera se desinfló en cuanto se apagó la euforia por lo nuevo y se comenzó a detectar que, aunque llegado a la hipercomunicación, aparecía un nuevo espectro: la soledad de campo cercano, la fricción entre la realidad analógica y el constructo digital, los efectos sobre la atención, la memoria y el conocimiento. En la economía apareció una nueva figura que sintetiza la reciente realidad: el capitalismo de la vigilancia. La vigilancia en tiempo real de las individualidades, el control sobre los patrones de comportamiento, la extracción y acumulación de datos, ejemplifican de nuevo la máxima de que la información es poder. La sociedad del espectáculo ya tenía protagonismo suficiente desde la Guerra Fría, como para ser de las delicias tecnológicas. Los medios y las redes, acordes a sus criterios e intereses, filtran o modulan la información para crear estados de opinión, que pasan de ser opinión pública a convertirse en opinión publicada,
dado que oficializan un estado de la realidad a la par que administran temores e inquietudes, a veces con apelaciones a los instintos más primarios y viscerales. En las últimas décadas hemos asistido a un aumento considerable de la creación y de la producción cultural. La oferta es continua y apabullante, en muchos casos de una alta calidad, y entre sí se retroalimentan para formar una avalancha inabarcable. Asimismo, hay que asumir que todo ese maremoto de creatividad está soterrado, literalmente, bajo un océano de plástico y basura, de aturdimientos mediáticos, de programas que hacen un uso indiscriminado de las medias verdades y fomentan el escándalo. La demanda de espacio con claro tono escatológico también ha aumentado, y en ellos se llega a hacer uso de una prosa séptica, todo ello sostenido por la ley del libre mercado. Hay quienes justifican esta situación con el retruécano de que se oferta lo que el público demanda, lo que proporciona un alto nivel de beneficio, sin reconocer que esa demanda está inducida por los propios medios para dar lugar a otra pobreza mucho más sutil, la de que creer que se está al día, que se saben manejar los resortes de la vida, que lideramos nuestro propio destino. ¿Quién tiene el ánimo físico y mental, después de volver del trabajo y ejercer una actividad que aliena, desagrada y para más gente está mal pagada, para analizar de manera ecuánime y crítica el mundo y la información diaria? Todo ello conduce a una zombificación mental que nos deja inermes ante la manipulación de de los mercados. Impera la imagen sobre la palabra. Eso conduce a la invalidación de la palabra como contrato, como depósito de confianza y de credibilidad. Ahora parecer es ser. A imagen y semejanza de no se sabe quién. Ha hecho su aparición el temor inusitado al envejecimiento, con la promoción del culto al físico, apolíneo, con la exaltación de la idea de la eterna juventud, con la adultización tardía. La irresponsabilidad continua frente a los propios actos es el remanente de una infancia que no se quiere abandonar. Estar en forma gana la partida frente a ser. Se empieza a hacer del derroche de energía otra muestra más de vitalidad. Ya nadie quiere hipotecar para nada su tiempo. Ese tiempo de autocosificación para ser objeto del deseo. En una carrera sin descanso que suele desembocar en muchos casos en actitudes autodestructivas por no llegar a alcanzar el espejismo de la perfección. Disfrutar y disfrutarse, le dice. La sociedad, sin ese de consumo, surge para estimular y satisfacer los deseos. Con la grande superficie, las compras a través de Internet y los videojuegos como existencia en otra realidad, junto a los parques temáticos en los que se sueña y se prolonga la hiperactividad de la esclavitud, que conduce a la paradoja de que sin trabajo no eres respetable y si lo consumes tampoco. La acumulación de instantes dispersos, de existencia fragmentada, de fugacidades sin estela, denota la convicción oculta de que nada perdura ni para bien ni para lo contrario. Las morales se desdibujan y se quiebran ante la aparición de los nuevos paradigmas. Rapidez, eficiencia, competitividad, innovación, actualización. El gran salto se ha dado desde la escasez estructural al exceso coyuntural, a la oferta atiborrante y embriagadora. Más píxeles, más velocidad, más memoria. La memoria cultural y la memoria digital frente a la historia relatada, a la reciclada, cuando no es negada y recluida en el olvido. La reinvención presentista del pasado. La ansiedad de la palabra poética indigente lucha por salir, por ser escuchada, por ser comprendida en medio de la bulla de la verbarie. Ensayo sobre el laberinto
Es la evolución natural de una serie de obras tituladas Ética de Partículas que comienzan a tomar forma a finales del año 2011 y concluyen alrededor de la fecha de la exposición Gregorio González también en la primavera de 2017. El laberinto y su profunda simbología como metáfora de la condición humana, de la angustiosa búsqueda del sendero en medio del desasosiego de tener que tomar decisiones casi sin solución de continuidad. Todas esas obras hacen referencia igualmente a los nuevos canales de la información, a la hora de las redes convertidas en un bucle sin inicio ni final. La disidencia es una actitud que no necesariamente está dirigida contra algo, sino que más bien implica un desacuerdo o una distancia tomada con un poder o una autoridad política, religiosa, militar, institucional o de cualquier otra etiología. No entra forzosamente en conflicto directo, sino que se aleja, busca otras vías o espacios de legitimidad. Considero la huella tipográfica como la representación reglada de una fusión idealizada de la escritura y del dibujo, con lo que construir recreaciones de concepto y forma. Posverdad o mentira emotiva. Es razonable preguntarse si esto que denominamos posverdad no alude al viejo arte de la disimulación, vestido ahora con nuevos ropajes. Maquiavelo dejó escrito que el príncipe que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Nuestra época añade nuevos acentos a esa vieja práctica. No es la posverdad una novedad radical, aunque tampoco es la mentira de siempre. Las construcciones simbólicas que conforman la estructura principal de las obras son las constantes que sostienen de manera patente en unos casos o velados en otros la narrativa, especialmente en el caso de la pintura, con la que mantengo una buena relación de décadas, ya la que a veces dejo a su albedrío mientras hago incursiones en otro terreno. Pintura a la que retorno convencido de su comprensión, de su capacidad de síntesis y de su humanización. La práctica del arte es también una forma de pensamiento especular que se articula como dimensión alternativa. Este último párrafo se acerca más del inicio de las notas para otra posible conversación. Que el pintor hasta ahora estimo que hay temas y matices para un largo y sostenido debate. El tiempo dirá. Muchas gracias. Quiero agradecer al Centro Atlántico de Arte Moderno, a Wendy Navarro y a Orlando Brito por hacerme partícipe de este proyecto. Muchas gracias. You think everything's clear. You know nothing is real. Ooh, I never see this life is waiting for solutions. Ooh, I never see this life is waiting for a change, and I'm a changing mind. You ask, what is this voice? You feel this is a noise. Ooh, I never see this life is waiting for solutions. Ooh, I never see this life is waiting for a change, and I'm a changing mind. You talk about a